Pero de todo esto, a mí lo que menos me importaba era comer. Joder, a mí me gusta comer, pero en un restaurante, pagando yo. Sobre todo porque, entonces, como lo que quiero, como lo que quiero, cuando quiero, como quiero y cuanto quiero. Pero no me como un cocido a las 8 de la mañana, no me como un pescado a las 4 de la mañana con unos pescadores. Como normalmente, como cualquier ciudadano. Pero es que en esta serie había que hacer cosas que eran realmente... Joder, macho, yo me metí un día en un barco de pesca de litoral a 40 millas en Santa Pola, en Alicante. Me cago en el mar, con un temporal fuerza 7. Lo recuerdo. Y yo en mi vida he pasado más miedo. Yo he pasado un miedo... Joder. ¿Pero un miedo? Vamos, yo creo que hubo un momento que yo dije, bueno, pues si esto naufraga, porque naufrague ya, porque todavía quedan 6 horas de travesía, de vuelta, pues ya si vamos a naufragar, a ver si naufragamos de una puta vez, no tenemos ya que aguantar esto, porque era increíble, no te podías ni mover de las hostias que te dabas por el barco, bum, bum, plas, plas, plas. Ellos estaban, claro, acostumbrados, pero bueno, medio equipo de rodaje que venía conmigo, medio equipo estaban tumbados en las literas con unos ataques de mareo y demás, con unos cuadros acojonantes. Yo lo que pasa es que me había comido una caja de biodoramina, pero una caja, vamos, y andaba bien, pero sobre todo nunca olvidaré los golpes. Era como te tuvieras que mover a cualquier sitio, pum, plas, 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 la cabeza, pum. Todo para ver cómo se sacan las gambas rojas del Mediterráneo, claro. ¿Esperabais el éxito que tuvisteis? No, yo no. No, yo nunca pensé que iba a tener éxito porque pensé que era algo que si lo hacíamos bien era muy vinculante. Pero, hombre, tener a las 12 de la noche tener más de 2 millones de personas de audiencia, Es brillante. eso no se consigue fácilmente. Además, ese es el esfuerzo de mucha gente. En un país para comérselo, digamos, había por lo menos unas 50 personas implicadas en la realización del proyecto, directamente. 50 personas. Pues retomando el hilo de la caja de música, ahora estamos viendo, se ha estrenado Imperium, la fabulosa Imperium con el grandísimo Lluís Omar, se ha estrenado Isabel, ahora la comedia de situación La que se avecina. Parece que la ficción vuelve a encontrar el sitio que nunca debió abandonar en las parrillas televisivas. Usted ha participado en maravillosas series, como fue Turno de Oficio, Hermanos de Leche, Camino de Santiago, Pepe y Pepa, innumerables trabajos que luego salpicaremos. ¿Considera que la ficción española vuelve a tener ese brío que tuvo al principio, cuando Sí, existían las 4 cadenas principales? Yo creo que el espectador ya sabe perfectamente que en el terreno de la televisión, entre una ficción americana y una ficción española, si la ficción española es buena, prefieren incluso vincularse con esto, con lo que nosotros hacemos. Yo veo a mi hijo cómo se parte de risa con La que se avecina, y en el fondo digo, joder, qué bien que le guste. Y qué bien que se divierta con estos personajes, con estos sketches estereotipados de cómo somos los ciudadanos españoles, pero es que bueno, el estereotipo, es decir, la caricatura de personajes de esa serie pues es fantástica, y es lo que tú dices, tener la oportunidad de poder escuchar y ver a Lluís Omar o a Pepe Sancho es impresionante, y ver cómo trabaja Sergio Pérez Mencheta y Michel Jenner y el gran Pedro Casablanc y Arturo Querejeta y una cantidad de actores como es el reparto de Isabel, pues a uno le emociona, a mí me emociona, y la verdad que lo pienso y digo joder, qué maravilla, cada vez lo hacemos mejor, y mantenemos ese sitio, efectivamente, ese sitio además que las series americanas evidentemente quisieran para ellos, pero a mí me hace mucha gracia porque yo creo que siempre que va a comenzar una temporada de televisión, y sobre todo en estos momentos que tenemos de crisis, siempre salen publicados los costes por capítulo y los sueldos de no sé qué y tal. ¿Qué pasó con Cuéntame? Tú pones en un periódico que un capítulo de Águila Roja cuesta 800 y pico mil euros y la gente dice, joder, ¿cómo se atreven? Y tal, y dice, ¿usted sabe lo que cuesta un capítulo de una serie de ficción americana? ¿Usted sabe cuánto cuesta comprar un partido de fútbol?
¿Usted sabe cuánto cuesta? O sea, en el mercado este del audiovisual, ¿cuánto cuestan las cosas? Usted sabe, es decir, cuando había publicidad en televisión, ¿cuánto ganaba Televisión Española con un capítulo de Águila Roja, de Cuéntame? La rentabilidad que se le saca a un producto así cuando se ponen en distintas plataformas digitales, webs, canales alternativos, canales internacionales, ventas al extranjero. ¿Usted sabe el negocio? Y además, ¿cuánta gente realmente trabaja en ese negocio? Esto es como hay que explicar las cosas, ¿no? Y eso, lamentablemente, nunca lo harán los políticos, porque los políticos realmente, digamos que estos discursos solamente los emplean generalmente desde la oposición, nunca desde el gobierno, y casi siempre en época electoral. Casi siempre en época electoral. Y así no va. Cuéntame si seguirá. Sí, yo creo que sí. Cuéntame, por lo menos esta temporada y otra más, eso es lo que está contratado, digamos, ¿no? Entonces, más allá de estas 2 temporadas, ya ahí tendría que renovar Televisión Española, pero la verdad que Cuéntame estamos haciendo la 14ª temporada y yo he visto pasar varios gobiernos de distintos colores por Cuéntame. Cuéntame tiene su manera de vivir y de, digamos, independiente. Independiente, sí. Hay mucha gente hay mucha gente de derechas que dice que somos de izquierdas, hay mucha gente de izquierdas que dice que somos de derechas. España, cañí. Nunca llovió a gusto de todos, ¿no? No. Y además, en este sentido también, en lo que nosotros hacemos, tenemos que tener un respeto increíble al público, un respeto absoluto a la audiencia, pero nosotros tenemos que ser fieles a lo que hacemos. No tenemos que dejarnos llevar por los cantos de sirena de las mieles del éxito. ¿Y esa otra televisión? ¿Tenemos la televisión que nos merecemos o la que queremos? No, tenemos la televisión que nos merecemos. Yo creo que incluso la buena y la mala. Es decir, hay una parte de nosotros que se merece la gran calidad y hay otra parte de nosotros que se merece, digamos, la televisión más visceral, de alguna manera, ¿no? No solamente me refiero con ello a los programas, digamos, esos en los que la gente se destripa. Cuando digo visceral ya no solamente me refiero a la víscera sino a esa televisión enconada y enfrentada que hace que los ciudadanos de alguna manera saquen lo peor de ellos mismos luego en su convivencia cotidiana. Volviendo al tema de los personajes, muchos compañeros de profesión nos han comentado lo diferente que resulta preparar un personaje en teatro, en cine y en televisión, ¿no? Donde en el teatro parece que todo está más perfilado y donde tu ser encaja, ¿no?, como una gran pieza de puzzle en ese gran puzzle que es la obra. En el cine más o menos igual, pero en la televisión como que es algo más diferente, ¿no? La televisión, los personajes en televisión, quizás por la inmediatez, por la exigencia, cuestan más de vuestro trabajo, ¿no? Tenéis que perfilarlo más, que darle más forma. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Hay una cosa, el trabajo en televisión, cuando tú estás trabajando en una serie en la que trabajas fundamentalmente por decorados, puedes estar haciendo a lo mejor 6 o 7 capítulos a la vez. Y tú tienes que tener en la cabeza una definición y un diseño de personaje enormemente amplia. El trabajo de una serie de televisión se basa fundamentalmente en hacer muy bien tu trabajo, pero para hacer muy bien tu trabajo necesitas saber de dónde vienes y a dónde vas. Que son 2 cosas fundamentales para tener luego tu orientación, tu GPS. ¿Dónde estás en un momento? Cuando tienes que rodar mañana la secuencia del capítulo 244, la secuencia 47... y luego del capítulo 241 la secuencia 24 y del capítulo 249 la 32, son cosas que van antes y después y tal, y dices, pero ¿qué es lo que tengo entonces más o menos? Porque tengo que llevar una línea para hacer mi trabajo con coherencia. Dices, luego eso vale, sí, porque luego lo ves en la pantalla y cuanto más coherente y más sólido, mejor. El personaje se sostiene más y tiene el espectador se desvincula, que no se desvincula de él fácilmente, si está bien hecho, ¿no? Entonces es muy complicada, la televisión es muy difícil de hacer, muy difícil. Luego el trabajo del cine es un trabajo de análisis, fundamentalmente, y el trabajo del teatro es un trabajo de síntesis. Es un trabajo de ir poco a poco reuniendo ingredientes en los ensayos para llegar al final a una eclosión
que es el estreno y que es luego el repetir diariamente la partitura y hacerlo de una manera viva y de una manera tangible, no un mero acto repetitivo de alguien que se sabe de memoria su trabajo y lo hace, y lo ejecuta bien. Ahora que dice de repetir, tuvimos también en la caja de música a Carlos Iglesias. Carlos Iglesias, grandísimo director de cine, que ahora está con su segunda parte del Franco 14 pesetas, nos comentaba que él decía que tenía una cosita en común con Fernando Fernán Gómez, y era que el tema de repetir en el teatro no le llevaba muy bien, no lo llevaba francamente bien. Sin embargo, hemos tenido otros compañeros que nos hablan de que el teatro es como una ducha espiritual que todo actor necesita hacer en algún momento dado de su carrera. ¿En qué punto de las dos afirmaciones se sitúa Juan Echanove? Supongo que los dos. Supongo que los dos tienen razón de ser. Los dos comentarios tienen razón de ser. Responden además a dos filosofías. A la ritual, que es la de necesito esa ducha diaria, necesito ese compromiso con el teatro y tal. Y al escepticismo, que es la escuela, yo creo, de Fernando Fernán Gómez, la escuela escéptica del teatro español, le llamaría yo, ¿no? En el que grandes frases dichas por Fernando hacían referencia a que horror el teatro, tener que ir todas las tardes y que venga la gente a verte, y que yo prefiero trabajar en el cine y tal, esas cosas que decía Fernando, que curiosamente hizo unos trabajos claro, maravillosos en teatro, en cine, en televisión y en todos los lados. Yo lo que creo es que el teatro uno no puede creer, es lo que te decía antes, no se es mejor actor por hacer teatro, sin duda. Ahora bien, si tú haces teatro y tienes la suerte de hacerlo bien, te ocurren por dentro cosas que no olvidarás en tu vida. Si tú haces una buena obra de teatro, seguramente no la olvides nunca. Si tú haces una buena película, igual la olvidas. Pues vamos a recurrir a esos recuerdos. Vamos a hacer un ejercicio de síntesis muy breve, que en una o dos palabras o máximo un tuit, que recuerda de lo que le vamos a decir. Cuentos de Bosques de Viena. Bueno. Conciertos para clave y poesía. Pedro Mari Sánchez. Anselmo P. Marsillac. El público. Luis Pascual. Don Quijote. Flotats. ¿El cerdo? José Luis Castro. ¿Qué le recuerda al cerdo? ¿Qué esencia le dejó? Aparte de esa búsqueda de la más profunda tristeza. Yo ahí es donde me di cuenta que al escenario no se le puede regatear ni el más mínimo gramo de vida. Alrededor de Borges. Jorge Inés. Me detengo aquí. El verdugo. Quizás uno de sus trabajos más laureados. Azcona, Rafael Azcona. Yo, Rafael Azcona, aparte, bueno, del verdugo, aparte de José Luis, de Luis Olmos, de Luisa Martín, de la compañía, del proyecto, de Concha Busto, que es productora del proyecto y tal, de cosas tan agradables en mi vida, pero sobre todo, para mí el verdugo es Azcona, Rafael Azcona. ¿Sabes lo único que le falta a la crisis social que vivimos? Azcona para escribirla. Amén. Sí, señor. Seguimos, Iván el Terrible. Experiencia musical. Es decir, trabajar para una pieza musical y además con el Orfeón Donostiarra, que es de las cosas más bonitas que uno puede sentir. Cuando uno está relatando esos textos y contando esa historia, esa narración y está siendo dirigido por un director de orquesta y está ensamblado dentro de esa belleza armónica de ese Orfeón, joder, yo me podía llegar a creer hasta músico.